Miércoles 23 de diciembre, estamos ya prácticamente en la parte final de nuestra programación en vivo y en directo por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy queremos hablar de consumismo en punto de vista, un tema que está ahí, latente, dando vuelta a propósito de las últimas imágenes que hemos visto en el centro de Concepción y en general en el centro de las grandes capitales regionales o provinciales. Nos acompañan Beatriz Cid, ella es socióloga y docente de la Universidad de Concepción. Beatriz, ¿está por ahí? Aquí estoy, mucho gusto. Hola Beatriz, gracias por acompañarnos. Y también está Pilar Alexandre, también socióloga. ¿Cómo está Pilar? Hola, muchas gracias. Muy bien. Conversemos de consumismo. Quiero partir a lo mejor con una reflexión personal. La verdad es que la Pascua siempre ha sido una fecha muy importante, la Pascua, la Navidad, como le dicen ahora. Es una fecha muy importante y la verdad es que siempre se han comprado regalos. Eso ha sido siempre. Pero en estos últimos años hemos visto una exacerbación del tema, un comprar por comprar. Antes los niños eran el centro de nuestra atención, con regalos para los niños chicos, y los grandes, bueno, compartían y de repente salía un regalito, pero ahora hay que comprarle el regalo a cada uno de los integrantes de la familia, hasta las mascotas. Y se pueden hacer tremendas filas viendo en Concepción para comprarle un regalo especial a las mascotas. Parto con Beatriz. ¿Qué nos pasa, Beatriz? Bueno, yo creo que no es de extrañar, vivimos en una sociedad de consumo donde buena parte de nuestra identidad y buena parte de nuestro prestigio, de nuestro estatus tiene que ver con lo que consumimos. ¿Ya? La gente se juzga una a otra según cómo está vestido, según lo que usa, e incluso los estilos de vida, incluso alternativos, tienen que ver con el tipo de música que escucha o el tipo de accesorios que pone. Entonces no me parece nada de raro, es parte de nuestro modo de vivir, más para mal que para bien, diría yo, pero no me extraña ni me escandaliza, ¿ya? De hecho, me parece bastante esta cuestión que hay, esta escandalera que hay en relación a esta fila. Siempre se hacen, digamos, desde una posición como de autoridad. Mira a ellos cómo compran. Cuando en realidad probablemente la gente que lo está haciendo ya compró antes o compró en línea, digamos. Entonces no me parece, digamos, esta visión desde afuera, digamos, independiente de que uno puede tener muchos juicios, mucho más de fondo de lo que una sociedad de consumo significa. Pero en el contexto de la sociedad en que estamos viviendo es como una cosa muy predecible y muy esperable que suceda así. Pilar, ¿tu opinión sobre la primera reflexión para entrar? Bueno, comparto lo que dice Beatriz, quizás acentuar que es algo súper importante, decías tú, para la sociedad de consumo. Yo creo que es el elemento principal para los sistemas sociales hoy día en los cuales vivimos. Sin consumo no hay sociedad y eso es como relevante. Ahora, el riesgo es el equilibrio que hay que lograr para que eso no se transforme en hiperconsumo. Y ahí yo creo que hay un tema que podemos compartir y discutir qué significa y cuál es el límite del hiperconsumo. Hoy día uno sale a la calle y la gente está aglomerada en el comercio tratando de comprar lo que no puede comprar al otro día de la Navidad. Y eso es interesante, pienso yo, ya que nuestra base fundamental es el consumo, es un sistema de intercambio. Quería comenzar por ahí. Sí, mira, yo obviamente coincido con ambas en términos de que, claro, hay harto de cinismo en este tema, digamos. Todo el mundo critica, pero ¿cómo las filas? Bueno, estamos en pandemia, ya, ahí hay un tema sanitario que es extra, pero hay harto de cinismo. Efectivamente, todos compramos regalos, estamos de acuerdo. Pero no todos, por ejemplo, cuando llega el último celular de no sé qué cosa, se encuentran a las 3 de la mañana fuera del local, porque tienen que tener ese celular, porque si no, no son mejores personas. Y ahí hay una cosa que no entiendo, hay como efectivamente como una exacerbación, Beatriz, bueno, Pilar habla del hiperconsumo. Hemos visto también, por favor, casa, voy a ser bien explícito, y disculpen si soy muy explícito, pero casa con 4 palos parados, pero con una tele gigante. Entonces ahí hay una pérdida de las prioridades naturales, propias, que debemos tener, ¿o no, Beatriz? A ver, Pilar yo creo que dijo algo súper importante, que nuestra sociedad se basa en el consumo y si no consumimos se cae todo. Y más aún, nuestro sistema económico se basa en el sobreconsumo. De hecho, las cosas están hechas para durar 5 años y que después se echen a perder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no se echaron a perder, a la larga la empresa quiebra. ¿Ya? Entonces, acá hay toda unas relaciones de producción
que llevan a las personas, que invitan, que convocan a las personas a consumir mucho. Entonces, estas personas que se pasan la noche entera, y que uno dice, pero qué absurdo, estas personas que pasan la noche entera esperando el último celular, en realidad están siendo, entre comillas, buenos ciudadanos de una sociedad de consumo que espera que la gente consuma. Y uno puede hacer una crítica moral a eso, uno puede hacer una crítica pragmática, pero lo primero que tiene que pensar no es en la gente que lo está haciendo, sino a quién le sirve. Y evidentemente le sirve más a la empresa que vende celulares que a la persona que lo compra, ¿ya? Y respecto a lo segundo, lo de las 4 palos parados y la tele, yo me acuerdo de eso, lo decíamos en los 80. Miren, la gente vivía en las poblaciones, se le huyó de la casa en el invierno y tienen la tele, tremenda, ¿ya? Y es cierto, o sea, uno dice, pero qué absurdo. Pero si tienes tu vida más resuelta, si tienes tu vida con una casa cómoda, si puedes viajar, puedes hacer una serie de cosas, si tienes un barrio seguro para salir afuera a la calle, si tienes parques, tienes acceso a una buena vida, no necesitas la tele. En cambio, si vives mal, a lo mejor tu única entretención es la tele. Y ustedes trabajan en la tele, digo, ustedes saben lo que la tele significa para la gente, ¿ya? Entonces yo también tiendo a moralizar menos y tiendo a pensar en ejercicios más estructurales de ver qué lleva a la gente y cuáles son los contextos en que la gente toma esas cosas. Eso, habiendo dicho eso, también creo que estos ejercicios más estructurales tienen que pensar que cualquier transformación también va a tener que implicar una transformación del consumo, y de eso podemos hablar después. O sea, no estoy diciendo que tengamos que mirar solo la estructura, pero cuando criticamos, es bueno también criticar en todos los niveles, no solamente criticar a las personas. Sí, te encuentro mucha razón y gracias por el comentario, Beatriz. A propósito de los 4 palos parados, digamos, efectivamente una frase de los 80, yo vengo de esa época. Y claro, sí, porque lo decíamos cada rato. No, está bien, está bien. De hecho, yo me acuerdo que en esa época, en la ficha CAS, preguntaban, ¿tiene tele? ¿Ya? Era como así como indicado, si tenía tele ya no clasificaba. Sí, bueno, Pilar, ¿algún comentario sobre lo que estamos conversando, específicamente sobre el tema de los 4 palos, que parece que es el tema? Un tema, no, sí, hay un dicho muy popular campesino en esta octava región que dice que en gusto no hay nada escrito, y ahí obviamente una serie de derivaciones, y eso me lleva a pensar sobre todo en las decisiones que toman las personas al momento de consumir. Y como ustedes lo decían en los 80, uno miraba, ¿cierto? Y el tema era la pobreza y sobre todo las necesidades básicas que estaban cubiertas. Sí. Hoy día esas necesidades básicas en Chile están, voy a aspirar a que sí voy a pensarlo, 99, más o menos, claro, más o menos cubiertas. 9% ya cubiertas. Agua, luz, alcantarillado son cosas que están solucionadas en Chile, y que cuando aparece un aumento en ese tipo de necesidades, rápidamente el sistema, porque hay un sistema de vivienda que lo puede resolver. Entonces la gente, teniendo eso resuelto, después tiene la posibilidad y la libertad de decidir qué quiere consumir. Y ahí es donde yo creo que los medios de comunicación juegan un rol súper importante, porque querer tener una tele de 50 pulgadas, me imagino que es para ver el fútbol con mayor envergadura. Yo también lo veo con mi marido, entonces por supuesto que es mucho más agradable verlo en una de 50 o un celular de último modelo. Hoy día los niños con eso se conectan a todo lo que hoy día está virtualizado. Quizás uno está un poco más lejano a eso porque cuesta conectarse a lo virtual, pero me quedaría con eso. Por un gusto no hay nada escrito. Creo que es un tema importante que hoy día en Chile incluso podemos, y lo hemos llevado a nivel del análisis, a veces refleja ciertas patologías sociales, ¿ya? Porque el querer estar dentro de un estatus determinado de la sociedad también indica la satisfacción que uno tiene en términos de vida, de lo que quisiera hacer en su vida. Pero por otro lado también hay un grupo de personas que elige tener este mundo, ¿cierto?, de objetos opulentos, pero que se hacen necesarios. Por eso que ahí yo comparto lo que dice Beatriz, no tratar de moralizarlo. Quizás, ¿cierto?, bajarle la intensidad puede ser, porque el hiperconsumo, yo creo que la gran consecuencia en Chile es el endeudamiento, y ahí hay un problema específico en el cual tenemos que ponernos de acuerdo, porque la gente puede consumir, sí, lo que quiera. El tema es hasta dónde se puede endeudar, ya que además esta sociedad de consumo se basa en la deuda. Entonces, sí, claro. ¿Hasta dónde la deuda? Beatriz decía que la sociedad de consumo se basa en la compra y la adquisición de productos, pero en realidad también se basa en el sobreendeudamiento. Mientras más la gente esté endeudada y mientras más tenga que pagar por un producto,
que adquiere a 40 cuotas y sale pagando 2 veces, más funcionales para los intereses de la sociedad del consumo. Delante había un GC escrito, lo podemos volver a poner, señor director, por favor, decía consumidores o ciudadanos. ¿Qué estamos fortaleciendo en la sociedad que estamos viendo ahora, en la manera que estamos viendo hoy? Ser ciudadanos con los deberes y con lo que eso significa, o ser consumidores. ¿Tiene más derechos un consumidor y tiene más derechos u obligaciones un ciudadano? Beatriz. Bueno, yo creo que también podemos ser consumidores y ciudadanos al mismo tiempo, ¿ya? Y más aún, podemos ser buenos ciudadanos, y estoy pensando en proyectos más transformadores, no solamente un buen ciudadano de la sociedad de consumo. Sí, claro. Podemos ser muy buenos ciudadanos consumiendo, eligiendo qué consumir, consumiendo de forma responsable. ¿Ya? No creo que tengamos que mirarlo en forma polar, ¿ya? Y yo creo que el desafío es cómo juntamos estas cosas, si finalmente somos personas en que todo se nos mezcla. Mire, les quiero leer una... Voy a ver si lo puedo leer aquí porque está bien chiquitito, pero mira, me imagino que conocen a Carlos Peña. Carlos Peña es un columnista, rector de una universidad en Santiago. Voy a leer lo que él escribió, que me llama la atención y se los quiero plantear a ustedes como una tesis. Dice que estamos frente a un fenómeno de anomia generacional encarnado en los jóvenes y el cual cataliza las frustraciones soterradas de la sociedad. Una tensión producto de la modernización capitalista del país que detrás de máquinas, consumo y bienestar arrastra a una extrema racionalización de la vida, pero además un fuerte impulso cultural que lleva a que las personas elijan cómo quieren vivir y qué quieren ser, pero que chocan con la realidad que se los impide, y ahí viene la frustración. Él habla de este tema como si aquí estuviese algo, la mecha que inicia finalmente el estallido social. Una sociedad que impulsa el consumo. Estamos viendo la publicidad, ¿no es cierto?, con las niñas bonitas, con el auto último modelo, con los celulares, y no todo el mundo puede llegar a eso, y por lo tanto hay frustración, y por lo tanto estallido social que por cierto es mucho más que eso, lo sabemos, está el tema de la salud, las pensiones, en fin, un montón de otras inequidades, pero lo menciona como una situación que hay que poner atención. Pilar, ¿qué opinas de eso? Hay una cosa que me llama la atención de lo que plantea Carlos Peña, y que es esa secuencia, ¿cierto?, esa relación directa que hay entre consumo, hiperconsumo, crisis social, estallido social. Puede ser en algún aspecto. Quizás el estallido social, pienso yo, que es mucho más complejo que eso, y que el consumo es más complejo que eso, porque en definitiva, ¿qué es lo que requiere el consumo? Una cantidad de productos y que haya una demanda existente, y eso no es algo estático, todo lo contrario, es algo que está en constante movimiento. Y el problema en Chile es que para que haya consumo tiene que haber también una masa productiva. Entonces, el problema es hoy día, ¿cierto?, frente a este consumo que requerimos, es dónde está esa masa productiva. Y yo creo que ese es un tema que desde los 90, no de los 80, de los 90 en adelante, ha sido un tremendo tema para la sociología, ver cómo hoy día nos reconvertimos. Esta es una zona que ha pasado por varios procesos de reconversión económica, y algunos han sido medianamente necesarios, otros han sido un fracaso, pero que nos habla de cómo nosotros nos concentramos, ya que el fenómeno del consumo y la deuda está, cómo nos concentramos en mantener este fondo productivo para que pueda seguir funcionando. Y ahí yo creo, rescato lo que dice Beatriz, que hoy día la gente es mucho más inteligente al pensar qué es lo que quiere consumir, porque quiere tener una vida más plena. ¿Y qué significa eso? Comer mejor, hacer más deporte, por otro lado, tener una vida más social, tener una actitud más positiva, y eso también radica en un tipo de consumo específico, que cuando existe una demanda que la pueda absorber, obviamente que funciona. Entonces es una cadena que tiene que estar siempre en movimiento, y el riesgo, ¿cierto?, de nuestra sociedad hoy día, y bien, ¿cierto?, ciudadanos y consumidores, bien lo decía Canclini, ¿cierto?, es una cosa que tiene que ser prevista por expertos para que pueda seguir su dinamismo. Y eso tiene que ver con cuestiones políticas también, eso sí. Beatriz, lo que dijo Carlos Peña, ¿le encuentras algún asidero? Es que se me fue casi todo el audio en ese rato, así que no escuché demasiado, pero escuché... te lo repito, no lo voy a leer todo de nuevo, pero él argumenta que en algún sentido... Por favor. En algún sentido... la llamita... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, sí. Que en algún sentido la llamita que gatilla, o lo que gatilla el estallido social en gran parte es la frustración
de un grupo de la sociedad, los jóvenes, en realidad que se frustran porque no pueden consumir lo que la sociedad en rigor le está ofreciendo como posibilidades. Entonces, él plantea esa situación. Bueno, lo que está diciendo Carlos Peña creo que es mucho más complejo que eso, pero allá, si pensamos en el consumo en un sentido ampliado, no el consumo de comprar un... Se nos pega, Beatriz. Sí. Tu vida, digamos, de poder comprar lo que necesitas, de poder sacar adelante a tu familia, de todo lo que implica cerrar el ciclo económico. Hay algo de eso, digamos, hay una generación que cada vez le es más difícil cerrar su ciclo de consumo, que no encuentra trabajo, que pasa mucho tiempo antes de poder encontrar trabajo, que finalmente aparecen un montón de cosas y que no están ahí. Hay algo de eso, pero ciertamente hay mucho más complejidad. Escuché por ahí en lo de Carlos Peña la palabra no es una palabra bien compleja en ciencias sociales porque implica una falta de sentido, implica un no saber a dónde vamos. ¿Ya? Yo creo que los cabros no nos han dado una exposición de anomia, nos han dado una exposición de un tremendo hacer sentido de lo que está pasando, ¿ya? Y de que estas cosas que puede tener razón, esta diferencia en el sentido, esta diferencia entre la oferta existente y la capacidad efectiva de demanda que puede movilizar los jóvenes, frente a esa situación que es claramente antiguamente se le llamaba las crisis de sobreacumulación. ¿Ya? Frente a eso han hecho un tremendo ejercicio de darle sentido y de buscar alternativas, ¿ya? Así que yo definitivamente no le llamaría anomia. Sí, anomia es lo que señala efectivamente. Ahí está la explicación. La segunda parte estoy de acuerdo, digamos, pero anomia creo que definitivamente no es, al contrario, eso es insultante con, sí, con la gente que está movilizando, con la gente que está en la calle. Muy bien. Durante el estallido social, por supuesto que en TVU Televisión de la Universidad de Concepción estuvimos reporteando mucho rato, mucho tiempo. Yo por ahí me encontré con unos jóvenes que me decían exactamente... Eran de las mejores fuentes para ver. Sí, aquí en la región del Biobío, si no nos informamos de todo lo que pasaba en Santiago nomás. Mire, y un joven por allá por el sector de las lomas o como por los cerros, por ese sector, que llamaba precisamente a terminar... O sea, me acuerdo, está la cuña, me acuerdo que la mostramos varias veces en nuestro canal, llamaba a terminar con este modelo de consumo, que este modelo de consumo, decía él, un joven, un chico muy listo de 20 años, no más que eso, nos va a llevar a una especie de precipicio social, en donde los valores, en donde una persona va a valer más tanto cuanto más tiene, digamos, y no va a valer más por lo que sabe, lo que es capaz de demostrar, no sé, en fin. Entonces... Pilar, ¿siente algún temor de que si no tenemos algún control sobre el tema del hiperconsumo o el sobreendeudamiento, que son, parece que los pilares de nuestro desarrollo, de nuestro modelo, digamos, si no tenemos control sobre esa situación, si no volvemos en algún minuto, ¿a dónde nos va a llevar esto, Pilar? Bueno, yo creo que el hiperconsumo es algo constante. No es un fenómeno que ocurra ahora y que mañana lo podemos resolver. Creo que es una cuestión que siempre tiene que estar en la palestra para ponerle atención. Y eso que decía el chico del modelo de consumo versus meritocracia, sí. Claro, es como tener muchas sensaciones en el cuerpo, porque son dos cosas quizás que se relacionan, pero que no responden de manera directa una sobre la otra. Entonces, pienso yo que por un lado, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que hoy día, ¿cierto?, hay un problema de valorización de la existencia humana, de la condición humana. Y creo que hay una vuelta sobre el humanismo y sobre pensarnos a nosotros como seres humanos y cuál es nuestro rol en esta sociedad. Ahora, por otro lado, no han sido momentos de tanto tiempo en la sociedad cuando ha ocurrido, pero hoy día está ocurriendo y eso es lo interesante. Ahora, asociarlo a eso, a terminar con el modelo de consumo, es un poco extraño, porque el modelo de consumo no es este modelo, es una forma de intercambio. Entonces, nuestras sociedades históricamente se han conformado bajo sistemas de intercambio. Puede existir este, puede existir otro, hay modelos. Ya hasta Estados Unidos tiene un modelo, ¿cierto?, que es más o menos que compartimos hasta el momento. Los chinos, ¿cierto?, tienen otra forma de pensar esta forma de intercambio. Yo creo que más que pensar en destruir para reemplazar con algo diferente, siento que no existe algo diferente, es necesario pensar cuáles son esos elementos que dentro de este sistema económico hoy día se pueden desequilibrar. El hiperconsumo es eso en definitiva. O sea, ¿hasta cuándo me puedo endeudar yo hoy día con este tipo de trabajo que tengo? ¿Qué pasa si me sobreendeudo? Y ahí yo creo que hay un tema importante en Chile. Hace un par de años atrás, bueno, hace 10 años atrás más o menos, ¿cierto? Se hizo un cálculo de cuánto era el endeudamiento en Chile.
y se calculaba que por hijo nacido al nacer, ya uno más o menos estaba endeudado en 2 millones de pesos. Cuando un niño sale hoy día de la universidad, ¿cierto? Con 23, 24 años en promedio, ¿cierto? Ya está endeudado más o menos en 25 millones de pesos. Entonces, eso yo creo que es muy preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queda para el resto de la vida? ¿Cierto? Después de que se sale a trabajar 25 millones de endeudamiento, trabajar solamente para pagar la deuda. Y de ahí yo creo que radica mucha frustración que hoy día los más jóvenes están sintiendo al no tener la libertad de poder decidir qué hacer con su vida una vez que o van a la universidad o obtienen un oficio o tienen un quehacer en su vida. Beatriz, yo no creo que haya problema en el consumo en sí mismo. El consumo en sí mismo no es malo, digamos. Y uno de repente, ¿no es cierto?, quiere tener un mejor vehículo, pero de pronto, no sé cómo especificarlo. A lo mejor el auto no es buen ejemplo, pero hay gente que tiene 3, 4 autos sin tener la necesidad de tener 3, 4 autos. Entonces, solo tiene 3, 4 autos porque se ve bien tener 3, 4 autos y porque adquiere mayor estatus. Ahí me preocupa esa. Es como no sé si este ejemplo de los 80 o los 90, ustedes me ayudarán, Beatriz, el tema del celular de palo. O el tema de los 90. Ya, de los 90. Ya. El tema del celular de palo o el tema del llenar el carro de supermercado los días sábados, llenarlo y pasearse y hacer vía social en el supermercado, y después irse sin comprar nada porque no tienen un peso. Entonces ahí tenemos un síntoma, creo yo, que a mí en lo particular personalmente me genera ruido, me preocupa, Beatriz. Estamos ya prácticamente terminando, vamos con las últimas reflexiones, Beatriz y Pilar. Sí, yo creo que eso, como te digo, yo no le echo la culpa a la gente, yo le echo mucho más la culpa a un contexto que te lleva a sobreconsumir. O sea, la deuda es un negocio, se produce a veces mucho más de lo que se consume. Hay que ver cómo son las liquidaciones al final, donde termina prácticamente las cosas murieron, ¿ya? Pero yo creo que el gran problema de eso, más que la vida de las personas, que efectivamente puede generar cosas gravísimas de sobreendeudamiento, sí, de frustración en la vida de las personas. El gran problema de eso es una cuestión planetaria. Tenemos un planeta que nuestros niveles de consumo no pasa el año, ya como por junio, por julio llegan se nos acaba el planeta, claro. Se nos acaba el planeta, sí. Se nos acaba el planeta con este tipo de sociedad de consumo. Entonces, hay varias tendencias en de decrecimiento. En el mundo andino se habla del Sumac Causay, aquí en el sur se habla del Cume-Monguén. Hay varias visiones, digamos, de hablar de una forma más crítica de esta forma de vivir, que es una cosa muy estructural y que tiene que ver con un modelo mucho más amplio con que yo consuma o no consuma un auto, 2 autos, ¿ya? Pero que problematizan precisamente las bases. ¿Ya? Las bases de esta sociedad de consumo y las bases más profundas, que son las bases materiales, la naturaleza de la cual nosotros construimos el tipo de sociedad que en las que estamos viviendo. Pilar, con usted termino el último comentario. Acerca del celular de palo. No. Acerca, sí, sobre todo eso, sí, partir por ahí. Primero, ¿cierto? Preguntarse si alguien puede comprar 4 autos, ¿cierto? O 3 autos. ¿Quién puede hacerlo hoy día en Chile? Y eso, ¿cierto? Es un indicador de cómo hoy día los ingresos han generado una desigualdad enorme. Entonces, eso yo creo que es una pregunta que lleva a ese tipo de reflexión más que pensar, ¿cierto?, solo en el celular de palo, porque en gusto no hay nada escrito. Por otro lado, ¿cierto?, llevándolo un poco más a la condición humana, esta forma de hiperconsumo, yo en algún momento dije que se puede acercar a lo que hoy día nosotros conocemos como una patología. Y eso dentro de la psicología, sobre todo, soy docente de una escuela de psicología, es un tema que los estudiantes en general lo trabajan mucho. Y me recuerdo varias tesis de investigación donde los estudiantes se preguntaban por qué, ¿cierto?, de su tipo de consumo. A pesar que eran estudiantes sin ingreso y a pesar de ser estudiantes sin ingreso, el sistema, el retail, el sistema financiero, los bancos les prestan dinero. Claro. Entonces, claro, es una cosa muy tentadora, de lo cual, ¿cierto?, es difícil poder explicarlo, porque cuando los niños jóvenes, y hacían una tesis, me recuerdo haberlo escuchado y leído, iban a comprar con su tarjeta, ¿cierto?, y la pasaban por la máquina para poder cancelar, inmediatamente se dan cuenta del endeudamiento, pero sí, lo que significaba pasar la tarjeta por la máquina era casi mariposa en el estómago, cual enamorado, ¿cierto?, por primera vez. Entonces, no es solamente una cuestión de decir que comprar o no comprar, sino que también son sensaciones que se otorgan en esta forma de consumir, ¿eh? Claro, el consumo como un placer. Casi endorfinas, como, así. Casi como un placer. Bueno, no, obviamente nosotros no vamos a solucionar el tema, quisimos solo discutirlo un ratito para que la gente reflexione
en sus casas sobre este tema. La Navidad es una fecha muy especial. Mira lo que se convirtió en el Día de la Mamá. Compra regalo, compra regalo, compra regalo. Y la Navidad ya estamos en lo mismo. Ojalá que, bueno, van a haber regalos y muchísimos seguramente, a pesar de los serios problemas económicos que tenemos en nuestro país, pero ojalá que el centro sea la familia, digamos, que sea el encuentro con el otro, el abrazarnos y que no falte ninguna familia. Fíjate que en la región han muerto más de 700 personas por coronavirus, más de 700 personas. Entonces hay 700 familias en la región que lo van a pasar mal esta Navidad, porque no van a estar con sus seres queridos. Beatriz Cid, socióloga y docente de la UDEC, y también Pilar Alexandre, también socióloga. Gracias por participar en Punto de Vista. Que tengan buenas tardes. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Ahí está. Bueno, qué gusto. Terminamos nuestro programa Punto de Vista. Yo les agradezco la compañía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Pasadito de las 12, vamos a estar de nuevo con TV Noticias. Que tengan buenas tardes. Chao.